Buenas, ya está listo el mate y nosotros preparados para hablar acerca de nuestra bandera, Pablo. Sí, hoy vamos a hablar de la historia de la bandera argentina. Parece una cuestión capaz por momentos superficial, pero en realidad tiene mucho que ver de cómo nosotros pensamos la patria, la nación, ¿no? De por qué los colores, de por qué las formas, de por qué la bandera tiene un sol, ¿sí? Así que bueno, nos adentramos al origen, ¿no? El creador de la bandera. El creador de la bandera, Manuel Belgrano, todos ustedes saben, siempre recorre esta cuestión de que la creó pensando en los colores del cielo. Bueno, vamos a hablar un poco de eso a lo largo del video. Primero el año, ¿no? 1812, en febrero. Ahí empiezan como las gestiones de Belgrano para crear la bandera nacional. Primero envió una carta al Triunvirato, ¿no? Que era el organismo de gobierno que estaba en ese momento. Habíamos pasado por la primera junta, la Junta Grande. El Triunvirato estaba en 1812 dirigiendo el destino de esta patria en ciernes todavía, ¿no? Imagínense que todavía Argentina no existía como tal. Y Belgrano envía una carta y les dice: necesitamos una insignia patria, algo que nos diferencie del ejército realista, porque hasta ese momento los uniformes, lo que llevaban los soldados eran muy similares a los del enemigo, ¿no? Sí, y entonces Belgrano, buscando inspiración, él venía del cuerpo de patricios, la experiencia de las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo, y toma ese mismo cuerpo, tenía ciertos colores, ¿no? Y utilizaba los colores de la Casa de Borbón. Y también la escarapela utilizaba estos colores celeste y blanco. Y aparte el penacho, que sería la pluma que tienen arriba el sombrero de los miembros del cuerpo de patricios, tiene esta pluma celeste y blanca, ¿no? Entonces, bueno, Belgrano toma esos dos colores y crea la primera bandera, que era, decía él, una bandera blanca y celeste. Acá viene la primera disrupción. La primera bandera de esta patria que todavía estaba, ni siquiera había logrado firmar su independencia, era blanco y celeste, ¿no? Diferente a la que tenemos hoy, ¿no? De 3 franjas. En ese momento, solo 2. Sí, y fue utilizada y izada por primera vez a orillas del río Paraná en Rosario. Totalmente. ¿Sí? Contento. Muy contento, por supuesto. De Rosario Central. Bien, por otra parte, esta cuestión de la Casa de Borbón, ¿no? Detengámonos un momento en esto. Fíjense que todavía, como les decimos, aquí hay un problema de que Argentina todavía no es independiente, ¿no? No está buscando, al menos formalmente, en cómo los próceres de este momento lo expresan, no están buscando la independencia todavía. Fernando VII está preso. Y Argentina, en todo caso, que todavía no es tal, lo que está buscando, los próceres están buscando la autonomía, ¿no? Y representar siempre a este rey preso. Por eso la idea de tomar los colores de la Casa de Borbón para representar que se lucha en todo caso por Fernando y por la restitución de Fernando en un momento en que es víctima de Napoleón. Pero bueno, están las operaciones secretas y de Belgrano, de San Martín, para ir un paso más allá. De eso se trata, ¿no? Representar a un rey que no existe, ¿no? Exacto. Un rey que no está. Y eso te liberaba y te podías luchar contra los españoles diciendo: nosotros estamos luchando por la causa del rey que no está. Exacto. Entonces, de esta manera, los revolucionarios podían ocultar un poco su posición independentista. Sin embargo, el gobierno de ese momento, cuando se enteró de la situación, diciendo: ya mismo bajas esa bandera, Belgrano se va de Rosario, al día siguiente llega la carta y Belgrano ni se enteró. Están las campañas del norte, toma el mando del ejército del norte, la vuelve a izar la vuelve a utilizar, inclusive le manda una carta muy contento al primer triunvirato diciéndole: sí, lo utilicé como símbolo, insignia de nuestra patria, la primera bandera de nuestra patria, muy orgulloso. Y el gobierno a la siguiente carta diciendo: te mandamos que no la dices más. Y ahí Belgrano va a tener una posición que a mí me sorprendió. Va a mandar una carta diciendo: sí, yo se las escondo. Nadie más la va a recordar esta bandera. 6 meses después estaba mandando a hacer una nueva e izándola, ¿no? O sea que había cierto juego ahí político. No, y además se ven las dos visiones de esta revolución que está ocurriendo, ¿no? Por un lado el triunvirato que bueno, en todo caso cree un poco más esta farsa de que se representa en todo caso al rey, y Belgrano que ya está pensando justamente en el siguiente paso, ¿no? Que es enarbolar bien en alto esa bandera, que además se va a ir nutriendo de otros símbolos, de otra simbología, ¿no? Porque en 1813 ocurre justamente que la Asamblea del año 13 empieza a acuñar moneda nacional, ¿no? Y en esa moneda nacional tenemos por primera vez el otro símbolo que caracteriza nuestra bandera, ¿no? Sí. Que es el Sol de Mayo. El famoso Sol de Mayo o Sol incaico, ¿no? Ahí va. Porque fue diseñada por Juan de Dios Rivera, conocido como el Inca. Era
hijo de una princesa inca. Y cuando manda a diseñar esa moneda, incluye este símbolo que representa al dios Inti. Por supuesto que tiene que ver que gran parte de la población samba y nativa va a luchar por la independencia. Entonces, incorporar un elemento que sea propio del pueblo, como el pasado incaico, que como analizamos en el video del himno nacional, tenía mucho que ver más con decir, bueno, ¿qué defendemos? Lo que estaba antes. ¿Qué estaba antes? La cultura incaica, antes de llegar los españoles. Entonces, si vos querés luchar contra los españoles, reivindicás el momento que nos tuvieron ellos. Ahí empezó este sol incaico a tener un poquito más de peso, que hasta hoy en día lo tiene con fuerza. Sí, totalmente. Y además un sol que tiene ciertas características particulares, ¿no? 32 rayos ya desde este momento, es decir, eso se mantiene intacto. 32 rayos son 16 rectos, 16 flamígeros, ¿no? Esto lo podemos ver ya desde la primera moneda que acuña la Asamblea de León XIII. Y hay diferentes inspiraciones para ese sol, pero como dice Pablo, fundamentalmente en este origen incaico que nos habla de ese pasado esplendoroso que de alguna manera interrumpe el dominio colonial. Fíjense, de vuelta acá ya estamos escapándonos a esa narrativa, ¿no? Hay una crítica directa al poderío español, ¿sí? Seguimos avanzando en ese camino hacia la independencia. La historia de nuestra bandera es la historia del camino hacia la independencia. Claro, ¿no? Reconocer el símbolo y hacerlo propio es diferenciarnos de ellos. Totalmente. Y hay otras versiones también. Sí, Gervasio Artigas, que era, podríamos hacerlo así, una especie de Belgrano. Sí. Si querés un San Martín que era un poco diferente, pero un revolucionario de la banda oriental, conocido hoy como Uruguay. Sí. Él pone la bandera, la misma, está ahora sí con 3 franjas, celeste, blanco, celeste, y una le cruza una franja roja en el medio representando la causa federal. Ya acá empezamos a ver esta cuestión de que vamos a seguir hablando, de que la bandera nacional también sufrió la política partidaria, ¿no? Claro. Si federal o unitaria, claro, ¿no? Entonces, el rojo representa el federalismo y Artigas le puso esa línea roja, ¿no? Que vemos, por ejemplo, hoy en la provincia de Entre Ríos, sobre todo, ¿no? Algunas banderas provinciales recuperan estos símbolos que van quedando en el camino en la bandera nacional, permanecen en las banderas provinciales. Sí, y en 1818, ya con el director y un nuevo gobierno y un director supremo como Pueyrredón, que va a hacer muchísimo por la causa de la independencia, va a apoyar a San Martín financieramente y va a apoyar todas las luchas por terminar de eliminar el dominio español en América. Incorpora de forma oficial a la bandera celeste, blanca, celeste, el sol incaico, porque el sol incaico representaba ser una bandera de guerra. Claro. ¿Sí? Y el territorio estaba en guerra. Hay una versión diferente que es blanco, celeste, blanco, que es la bandera de Macha, que utilizó también Belgrano y la escondió en una de sus derrotas en una iglesia en Bolivia. Y fue descubierta hace poco y se encontró esta variación de la bandera. Inclusive la que usaba San Martín era distinta, que era celeste y blanca, pero de forma vertical, porque recuerden que no se cruzan entre ellos. Claro, totalmente. Se manda por cartas, ¿no? Sí. ¿Cómo es la bandera? Celeste y blanca, y a tu imaginación. Claro. ¿No? Y además le incluye un escudo también. San Martín era como un estandarte de guerra, ¿no? El que llevaban, ahí pueden ver la foto. Y seguimos avanzando, ¿no? En este proceso de cómo vamos llegando a nuestra insignia final, porque después esta cuestión que hablábamos, aparecen los federales con Artigas, ¿no? Y esta lucha interna política entre federales y unitarios se va a ver reflejada en la bandera, ¿no? Sí. Porque algunos van a preferir un color, otros van a preferir otro. Y otros tonos ya. Otros tonos. Sí. Se ponen muy puntillosos con cómo tiene que ser la bandera de todos los argentinos, ¿no? Sí, creo que hasta hoy en día se siguen muy puntillosos. Y acá aparece la figura de Juan Manuel de Rosas, que va a ser el gobernador más importante, creo, del siglo, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, del siglo XIX, y una figura totalmente de las centrales de la historia argentina, diría yo. Porque va a ser la que va a, en un punto, cerrar un periodo de guerra civil y abrir otro, ¿no? Pero la idea de orden era clave en esta gobernación. Y el orden era el orden de él, ¿no? Claro. Está el aspecto más bien, si quiere decirse, hoy en día le diríamos autoritario, ¿no? En ese momento le decían tirano. Claro. Le decían autoritario. Pero también un montón de elementos populares. Claro, totalmente. Es una figura muy complicada de hacer. Vamos a armar un video en algún momento sobre esta cuestión, ¿no? Yeah. Y Juan Manuel de Rosas
el color celeste era usado por los unitarios, los enemigos de Rosas. Claro. Entonces Rosas, sabiendo que la bandera era celeste y blanca, hay algunos escritos, algunas cartas que dice azul y blanca. Claro. Por esta cuestión, si quiere decir, casi caprichosa. Y entonces Rosas cambia la bandera a un azul turquí. Claro, muy oscuro. Un azul muy oscuro. Después le va a agregar varias leyendas. Tiene un problema con el diseño gráfico, ¿no? Porque le agrega viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios. Va cargando mucho la bandera. Pero es una bandera interesante que nos habla mucho de la historia del periodo, Sí, ¿no? cambia la forma del sol, Sí, la corre, pone los gorros frigios que simbolizan el federalismo. Y esa guerra va a ser utilizada durante muchísimos años, hasta 1852. Va a haber dos modelos en la época de Rosas, pero bueno, era la bandera argentina hasta ese momento. Es la bandera que lucha, que se defiende contra el bloqueo francés y el bloqueo anglo-francés. No es poca cosa, ¿no? Mientras China fue ocupada durante la guerra del opio, Argentina pudo defender su soberanía, lo cual habla de un arraigo patriótico importante, ¿no? Esas personas que lucharon ahí dieron muchísimo por esa bandera. Por algo, el testamento de San Martín que indica que el sable lo debe recibir Rosas, ¿no? Sí. No olvidemos eso, ¿no? En esta figura tan ambigua que es Rosas hay luces y sombras y siempre es interesante charlar un rato largo acerca de él. Pero bueno, eso para otro video. Sí, y al final cae Rosas, ¿no? Cae en la batalla Caseros. ¿Y qué pasa? Batalla de Caseros tenemos ahí que se empiezan a eliminar estos símbolos rosistas, ¿no? La línea es diferente, ahora vuelven de alguna manera los unitarios o empezamos a ver más bien un periodo liberal conservador cercano a fin de siglo, ¿no? Pero aparecen estos Nicolás Avellaneda, Mitre, Sarmiento, ahora vamos a hablar de eso, y se vuelve al esquema tradicional de la bandera celeste, blanca, celeste, ¿no? Sin los símbolos rosistas, manteniendo, por supuesto, el sol de mayo, como era originalmente esos 32 rayos de los que hablamos hace un rato. Sí, y estas banderas tienen un uso muy particular, ¿no? Tienen que ser utilizado en instituciones, voy a decir, oficiales del Estado. Y Sarmiento, por una cuestión de popularizar la bandera, permite que todo el mundo pueda colocar la bandera donde quiera, mientras sea la bandera de la patria, ¿no? Y acá hay un primer intento de esta cuestión de la nacionalización de las masas. ¿Qué está pensando Sarmiento? Bueno, esta es una nueva patria que va a recibir gran cantidad de inmigrantes y que tiene que reconocer los símbolos de la patria en todos lados y que se pueden utilizar libremente. Después esto va a ser criticado por Roca y se va a volver para atrás. Inclusive va a haber durante mucho tiempo dos banderas argentinas. La celeste, blanca, celeste. Y la celeste, blanca, celeste con el sol incaico, porque el sol incaico va a representar cuando la nación está en guerra. Claro. Y el otro en paz. Por eso en las escuelas durante gran parte del siglo XX tenían la bandera sin el sol incaico. Hasta que después de un decreto de Alfonsín se incorporó la bandera que tal cual conocemos, el blanco celeste con el sol incaico. Y las tonalidades que bien definidas. Interesante que a veces no se tienen tan en cuenta es que la bandera argentina inspiró otras banderas de Latinoamérica y se parece mucho a otras que también utilizan diseños similares. Ahí no por inspiración, sino porque estaban en boga las mismas ideas, ¿no? Por ejemplo, la bandera de Uruguay también tiene un sol de mayo. La bandera de Ecuador tiene un pequeño sol en el escudo. Pero me interesa sobre todo que hablemos un ratito acerca de las banderas de Centroamérica, ¿no, Pablo? Sí, todos conocemos esas banderas de Centroamérica que son muy similares, con diferentes elementos en común, pero que mantienen esta cuestión del celeste y blanco, ¿no? Totalmente. Y tiene que ver con la figura de Hipólito Bouchard, que era un corsario que defendió la idea de la Revolución de Mayo y se pone a navegar primero por el Caribe, inclusive en California, va a tener varios enfrentamientos. Y él simbolizaba la representación de la revolución, del cambio, del final del orden colonial. Entonces, como izaba la bandera de la patria argentina, tomaron como inspiración esta bandera argentina porque era lo que los representaba, ¿no? Totalmente. Representaba al bando. Claro. Y finalmente, por supuesto con modificaciones, quedó. Pero la más interesante es una bandera que quedó olvidada, ¿no? Que es la bandera del Perú. Claro, totalmente. Porque saben, también tiene otras tonalidades, ¿no? Pero a veces no se tiene en cuenta que la bandera del Perú, que es roja, blanca y roja y no tiene ningún símbolo en su momento, cuando la crea San Martín, porque esto a veces tampoco
se sabe muy bien, es que San Martín se vuelve protector del Perú, ¿no? En la campaña esa militar que lleva a cabo primero por Chile, luego por Perú, y llega a ser el gobernador principal de Perú, y crea la bandera, la insignia patria peruana. Y también le coloca un sol incaico en el centro, que luego en Sí, con una 1822... cordillera, no olvidemos. Exactamente, primero dentro de un escudo, las cordilleras y detrás el sol. Y luego en otras versiones de la bandera más tardías, solamente el sol incaico, que luego se va a eliminar, ¿no? Sí, uno ve la bandera esta de Perú y es idéntica a la Argentina, pero con diferentes colores, ¿no? Exacto. La que le siguió también es muy parecida, pero bueno, hoy en día ya no se le parece en absoluto, ¿no? Pero hubo en un comienzo una inspiración de la bandera argentina, ¿no? Así que bueno, hasta acá una breve historia de nuestra bandera, hermoso símbolo patrio que tenemos todos, que todos reconocemos y que nos representa en el exterior y que nos representa como pueblo. Y esperamos que les haya gustado y que les haya servido para repensar la historia argentina, ¿no? A Sí. través de la bandera de este insignia tan importante. Bueno, tenemos redes sociales, síganos en Instagram, en TikTok, pónganle me gusta al video, compartir y los esperamos para nuevas charlas, ¿no, Natán? Un gustazo. Nos vemos. Nos vemos, chau.